Un saludo, amigas y amigos. Nos volvemos a encontrar en la acostumbrada ya reflexión dominical en torno a la liturgia de la palabra de, en este caso, tercer domingo ya de la Pascua del Señor. Estamos celebrando la resurrección de Jesucristo, litúrgicamente hablando, en toda la iglesia. Seguimos reflexionando sobre estos textos, sobre estos signos de las apariciones de Jesús, sobre el contexto también del acontecimiento de la fe en el resucitado, en los primeros discípulos de Jesús, en los primeros cristianos. Vamos a iniciar entonces con esta reflexión poniéndonos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, en ti está la sabiduría y la fuente de la misma. Concédenos pues esta sabiduría, la que te asistió cuando hacías todo cuanto existe, para que lleguemos a saber lo que te es grato, lo que es tu santísima voluntad. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos nuestra reflexión dominical centrándonos en la primera lectura que nos propone la liturgia de la palabra de la Iglesia. Está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, como bien sabemos, nos narran los hechos de la primitiva iglesia, es decir, de los primeros años de la iglesia de Jesucristo. Pues bien, hoy se nos pone a nuestra consideración el capítulo número 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles en sus versículos que van del 13 al 15 y también del 17 al 19. El texto de la primera lectura dice así: En el atrio del templo, Pedro tomó la palabra y dijo a la multitud: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hasta ahí el texto de la primera lectura que, como hemos dicho, está tomada del capítulo número 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El texto se ubica concretamente después de la resurrección del Señor, en un momento en donde ya los apóstoles habían hecho una experiencia con Jesús resucitado, habían hecho el camino de fe hacia Jesucristo, hacia su resurrección, podríamos decir. Ya están confirmados en cierta manera en la resurrección de Jesús. Y pues ahora tienen la valentía de poder proclamar a Cristo vivo, porque se han encontrado con Él. El texto tiene como tres momentos, podríamos decir. En un primer momento podríamos considerar el hecho de que los apóstoles son proclamadores de la resurrección de Jesucristo, pero también denuncian cómo a Jesús se le rechazó. Jesús fue rechazado y por eso fue llevado a un juicio injusto, por la increencia del corazón de aquellos que en un primer momento tendrían que haberle reconocido, las autoridades religiosas de aquel tiempo y las personas pues que en un primer momento debían de haberlo aceptado, pues no lo aceptan. Esto pues sigue de alguna manera ocurriendo en el corazón de muchos hombres y mujeres de hoy. Hay muchos que pues teniendo quizás muchos signos, pero no podemos ser capaces de reconocer a Jesús vivo y presente de modo espiritual en medio de nosotros, porque se nos ciega el corazón. El apóstol llega a decir que se rechaza al justo,
al bueno, al santo, y se acoge incluso al que es injusto. Esto vuelve a pasar nuevamente en la historia de la humanidad. Somos los seres humanos muy fáciles para rechazar lo verdaderamente justo, lo verdaderamente santo. Es decir, somos muy fáciles para rechazar al Dios de la vida. Y nos conformamos con aquello que para nosotros es lo verdadero o lo bueno, pero que en realidad no lo es. Preferimos rechazar a Dios, porque antes hemos preferido aceptar algo que no es Dios. Nuestras ideas, nuestro sistema de creencias, que en ocasiones está fundado siempre en aquello que no es Dios. De alguna manera, pues, se está diciendo que los judíos prefirieron creer más en aquello que ellos consideraban que era verdadero y correcto, y no en el Dios de la vida. Y por eso lo rechazaron. Y esto el apóstol llega a decir que se hace por ignorancia. Ahora bien, hermanos, dice el apóstol Pedro en este testimonio sobre la resurrección de Jesús, ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, dice el apóstol. Detengámonos en esta consideración. Yo sé que ustedes han obrado por ignorancia. Y es que todo rechazo a Dios viene, en el fondo, por la ignorancia espiritual que tenemos de Él. Nadie, en su sano juicio, si conociera a Dios, le rechazara. Por eso es que Jesús le dice a la samaritana: si tú conocieras quién te pide de beber, tú le pedirías a Él, y Él te daría el agua viva, el agua de la vida. Y es que muchas veces nosotros, los seres humanos, rechazamos a Dios, por no decirlo siempre que rechazamos a Dios, es porque tenemos una gran ignorancia espiritual. Puede sonar fuerte la expresión, pero es así. Ignoramos a Dios, no conocemos de Él, no tenemos la sabiduría que procede de Él, que nos haga comprender quién es Él. Alguien podrá decir: ¿y por qué Dios no se nos revela? Porque la sabiduría de Dios también tiene que ver con la disponibilidad de nuestro corazón. Dios se revela, claro, pero se revela a aquel que tiene un corazón humilde, un corazón bien dispuesto para poder acogerle a Él. Por eso, cuando Jesús se aparece, y esto es lo que no entienden algunos ateos, sobre todo, que se burlan de nuestra fe diciendo: bueno, si Dios existe, ¿por qué no se me muestra? ¿Por qué no se me revela? Si es tan interesado Él en que yo pueda creer, en que yo ya no me siga burlando, según dicen ustedes los creyentes, de que Él es un ser imaginario, ¿por qué no se me revela? Porque Dios, en primer lugar, necesita de nuestra humildad, de nuestra disponibilidad. Si yo comienzo a retar y a retar a Dios, en el fondo lo que más hago es alejarme de esa posibilidad de encontrarme con Él. Porque principio para poder conocer a Dios es la humildad. Te doy gracias, dirá Jesús en otra oportunidad, porque estas cosas no se las has enseñado a los sabios y entendidos de este mundo, sino que se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, dice Jesús, así te ha parecido mejor. El principio, vuelvo a repetir, de la sabiduría en el resucitado es la humildad, la disposición del corazón para creer en Dios. Todo rechazo, pues, a Dios viene por la ignorancia del espíritu. Por eso ya lo dirá el libro de los Proverbios en el capítulo número 1, versículo 7. Principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Es decir, ese amor hacia Dios, esa confianza hacia Dios. Principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Por eso es que hay que pedir esta gracia particular de la sabiduría, para poder también cultivar en nosotros la sabiduría espiritual. Porque podemos cultivar un montón de sabiduría. De hecho, hoy con los medios digitales podemos llegar a conocer muchas cosas. Podemos llegar a tener una gran cantidad de información, pero muy poca formación del espíritu. Podemos llegar a ignorar lo más esencial.
y muchas veces nos quedamos con una cantidad de informaciones, pero lo más esencial no lo sabemos. Y esta es la gracia que hay que pedir hoy. Para poder hacer un camino de fe en Cristo resucitado, necesitamos también pedir el don de la sabiduría en el resucitado. Y esto es lo que ahora se nos está de algún modo enseñando en esta primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hermanos, dice el apóstol Pedro, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia. Y es que debemos por ello de pedir y cultivar la sabiduría, en este caso concreto, en el resucitado. En el libro de la sabiduría, que es un libro del Antiguo Testamento, en el capítulo número 9, versículos que van del 1 al 11, hay como toda una especie de oración pidiendo la sabiduría que viene de Dios, porque la necesitamos. No solo necesitamos la sabiduría que podamos cultivar nosotros con nuestro esfuerzo humano, esa sabiduría para vivir en este mundo, ese conocimiento intelectual, científico, que también es válido y que procede a la larga de Dios mismo también. Pero necesitamos de esta sabiduría del Espíritu, que muchas veces no solemos pedirla, porque no solemos buscarla, pero es necesario. Dame la sabiduría asistente de tu trono, nos dice el texto del libro de la sabiduría en el capítulo 9. De hecho, quisiera leerla con ustedes, ese texto del libro de la sabiduría que es tan interesante. El texto nos dice lo siguiente, Sabiduría capítulo 9, versículos del 1 en adelante. Dice el versículo 1, por ejemplo, Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas, y en tu sabiduría formaste al hombre, para que dominase sobre tus criaturas, y para regir al mundo con justicia y santidad, y para administrar justicia con rectitud de corazón. Y aquí en el versículo 4 es que el autor sagrado pide la sabiduría que viene de lo alto. Dame la sabiduría, asistente de tu trono. Así dice Sabiduría capítulo 9, versículo 4. Dame la sabiduría, asistente de tu trono, y no me excluyas del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Contigo está la sabiduría, dice el versículo número 9, conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo y que sabe lo que es grato a tus ojos y lo que es recto según tus preceptos. Mándala desde tus santos cielos, porque es una sabiduría que no procede, que no nace desde nosotros, no nace desde la tierra, sino desde el cielo, es decir, desde el lugar de Dios, desde un nivel más superior a lo que podamos alcanzar con nuestros propios méritos intelectuales y volitivos. Mándala desde tus santos cielos y de tu trono de gloria envíala para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato. Porque esta sabiduría la necesitamos. Somos ignorantes muchas veces de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Y por eso es que el apóstol llega a decir esto. Por eso todo rechazo a Dios, todo rechazo a la verdad de Dios, en el fondo es porque lo ignoramos. En moral se dice de que hay una ignorancia que nos hace culpables y hay otra que no. Cuando ignoramos aún buscando la verdad y sin embargo no podemos encontrarla, ahí no somos culpables. Pero cuando ignoramos porque nos hemos confiado, porque no queremos buscar esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría más sublime, esa sabiduría que procede de Dios, entonces sí nos hacemos culpables. Por eso es tan importante pedir el don de la sabiduría, buscar cultivarla, pero esta sabiduría espiritual, que se forja en la oración, que se forja en la lectura de aquello que es espiritual, en las Sagradas Escrituras, en los libros de los santos, en aquellas charlas que podríamos de alguna manera buscar para nutrir nuestra alma, nuestro espíritu. Es tan importante eso. De lo contrario, la sabiduría espiritual
no vamos a poder encontrarla ni cultivarla. En un tercer momento, el texto de la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque hemos dicho que tiene 3 momentos. El primer momento es cuando el apóstol Pedro testifica sobre cómo es que ocurrió el acontecimiento de la muerte de Jesucristo y cómo Dios Padre lo ha exaltado resucitándolo. En un segundo momento es la denuncia que hace a los judíos, cuando también en modo de comprensión dice: pero esto lo hicieron ustedes y sus autoridades por ignorancia. Pero en un tercer momento el apóstol reafirma que a pesar de todo eso, a pesar de la ignorancia humana, a pesar de que a veces el ser humano rechaza a Dios, dice no a Dios, pero sin embargo Dios siempre va a hacer su plan. El que al final pierde no es Dios, es el ser humano mismo. Porque al final Dios siempre obra su plan. Por eso termina diciéndonos este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. La tercera parte termina con una invitación a la conversión, porque Dios siempre va a obrar su plan. Aunque el ser humano lo rechace, aunque el ser humano no lo conozca, aunque el ser humano desprecie ese plan de Dios en la propia vida o en la historia de la humanidad entera, el plan de Dios siempre se va a realizar. Hoy los apóstoles, al contemplar en este texto, los vemos, pues, sobre todo a Pedro, con esa convicción, porque ya han hecho un camino de fe, pero no siempre fue así. Las apariciones de Jesús resucitado durante 40 días son toda una pedagogía de Jesús y de Dios para ir confirmando en el camino de la fe, en el resucitado, a aquellos que Él consideraba dignos de poder creer. De hecho, el texto del Evangelio de este tercer domingo del tiempo de Pascua, tomado del capítulo 24 de San Lucas, versículos que van del 35 al 48, nos narra una escena muy pedagógica. ¿Por qué? Porque nos va a narrar la escena de los discípulos de Emaús, que en un primer momento van frustrados, decepcionados, porque todavía no habían hecho el camino hacia la fe en el resucitado. Todavía no creen en la resurrección de Jesús, aun cuando tienen ciertos signos, porque esto es lo que vamos a tener, signos. Ninguno de los apóstoles vio resucitar a Jesús, ni siquiera la Santísima Virgen, pero ellos han creído porque han aceptado los signos de la resurrección. Uno de los signos es la piedra movida en el sepulcro. Otro de los signos es el sepulcro vacío. Otro de los signos, quizás el más elocuente, es las apariciones de Jesús resucitado. Pero todos esos son signos, porque aun cuando las apariciones puedan parecernos a nosotros hoy en día una cuestión muy espectacular o como una prueba de la resurrección de Jesús, hay que entender que psicológicamente hablando y espiritualmente hablando no son tampoco tan así pruebas, sino que son signos de la resurrección. Es decir, exigen también la disponibilidad del corazón. Por eso es que aunque Jesús se les aparecía resucitado, los apóstoles no acababan de creer, porque pensaban que era un fantasma. De hecho, algunas ocasiones, de hecho las narraciones de las apariciones de Jesús van a decir eso. Los discípulos pensaban que era un fantasma, porque no terminan de creer. No terminan de considerar este acontecimiento de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque requiere el don de la fe, porque la fe es un camino que hay que hacer. Por eso, mientras incluso estos discípulos estaban hablando, compartiendo esta experiencia, ya una vez vueltos a Jerusalén, una vez habiendo hecho ese camino de fe, Jesús se les aparece en medio a ellos nuevamente y también a los otros discípulos. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. Porque era necesario hacer una confirmación de la fe en el resucitado. Porque no es fácil para el ser humano creer en Dios. Hacer un camino de fe no es fácil. Espiritualmente hablando, psicológicamente hablando, no es fácil para el ser humano. Le exige hacer un camino también de autoconocimiento. Le exige a uno también renunciar a sus propias seguridades para abandonarse a la gracia de Dios. Y eso al ser humano a veces le cuesta. Por el pecado original siempre queremos estar certeros. Queremos tener pruebas de todo.
lo que le pasó a Tomás el apóstol. Si yo no meto mi dedo en el costado de Cristo y en sus manos, en sus llagas, yo no creeré. Queremos tener certeza de todo, pero Dios nos pide confianza en Él. Por eso Jesús da de nuevo su paz. Mientras hablaban de esas cosas, es decir, mientras ya los discípulos de Emaús habían vuelto y estaban compartiendo su experiencia con Cristo resucitado, pues mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Aquí está lo que yo decía hace un momento. Ellos consideraban que Jesús era un fantasma, o sea, no acababan de creer. Ya habían hecho una primera experiencia con Jesús resucitado, pero todavía el camino de la fe en el resucitado se sigue forjando en ellos. Esto también nos debe de animar a nosotros, creyentes de hoy. Nuestra fe es un camino de confirmación de signo en signo. Y por eso hemos de pedir, como hemos dicho ya hace un momento, el cultivo y también el don de la sabiduría espiritual para llegar a conocer a Dios, porque no es fácil conocer a Dios. Continúa el texto: pero Él les dijo: no teman. Jesús viene a quitar nuestros temores. Jesús viene a quitar nuestras dudas. De hecho, la pregunta de Jesús es maravillosa: ¿por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Jesús cuestiona pues nuestras dudas, cuestiona nuestros temores, porque quiere hacernos vivir en la confianza en Él. Pidámosle hoy pues esta gracia al Señor de convencernos en Él, de saber confiar en Él, porque solo así vamos a ir haciendo ese camino de fe en el resucitado, que como vemos es un proceso, no es algo que se logra de la noche a la mañana. Ni los mismos apóstoles lo hicieron, viendo esos signos tan elocuentes de las apariciones. Por eso Jesús se tuvo que aparecer una y otra vez, porque el espíritu humano es tardo para abrirse a la verdad más sublime y más espiritual que procede de Dios. Muchos de nosotros no tenemos paz. Es curioso que Jesús, cuando se aparece a los apóstoles para confirmarlos en su fe, en primer lugar les da el don de la paz. Esa paz que necesita el corazón humano y que la perdemos con demasiada facilidad, ya sea por nuestros problemas, ya sea por nuestras necesidades, ya sea por nuestras enfermedades, ya sea por el antitestimonio que encontramos a nuestro alrededor, por esos signos que a veces no nos dan la facilidad para creer, para servirle a Dios en nuestra vida concreta. Por eso Dios nos trae esa paz. La paz sea con ustedes. Es más que interesante cómo termina el texto de hoy, hablándonos de que Jesús, aparecido, resucitado, a los discípulos termina pidiéndoles de comer, para corroborar, para que ellos comprueben de que realmente Él está vivo. Bueno, pues eso sigue siendo actual. Hoy Jesús también a nosotros en la iglesia nos invita a comer su cuerpo, a beber su sangre en la Santísima Eucaristía, para que también ahí nosotros podamos nutrirnos de su resurrección y encontrarnos con Él, que está vivo, porque sabe la necesidad que tenemos de nutrirnos, de alimentarnos de Él, de su propia vida. Y por eso pues vuelve nuevamente a darse en comida, vuelve nuevamente a compartir la comida. Es curioso porque los discípulos de Emaús lo conocieron al partir el pan, nos dice el texto de San Lucas también. Y hoy, de nuevo, el texto, ya casi terminando esta perícopa de San Lucas capítulo 24, nos dice que Jesús les invita a que le den de comer, comparte con ellos una comida. Y es ahí donde de alguna manera Jesús quiere suscitar la fe. Por eso es que les pide de comer, para que vean que Él está vivo, para que vean que Él no es un fantasma. Pidámosle al Señor entonces que nos suscite ese don de la fe, para que nosotros podamos ir renovando nuestra fe y creyendo en Él que está vivo y presente en medio de nosotros. Que Dios nos ayude a ello. Hasta la próxima.